Lección número 4 de la Escuela Sabática para Adultos, jueves 24 de julio. El título de la lección de hoy es Granizo, langostas y oscuridad. El tema central de la lección es la obstinación y el orgullo del faraón frente al poder y la voluntad de Dios, que se manifiestan a través de las plagas, y cómo esta resistencia conlleva a la ruina, contrastando con la protección divina para el pueblo de Israel. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 35, y Éxodo capítulo 10, versículo 1 al 29. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. El libro del Éxodo, cuyo nombre significa camino de salida o salida, narra la poderosa intervención de Dios para liberar a su pueblo, Israel, de la esclavitud en Egipto. Este periodo se caracteriza por un conflicto directo entre Jehová y los dioses de Egipto, representados por Faraón. Las plagas no son solo castigos, sino demostraciones de la supremacía divina y un llamado al arrepentimiento. A través de ellas, Dios busca que Faraón y el pueblo egipcio, así como Israel, reconozcan que Él es el único Dios verdadero. Los versículos que vamos a analizar se centran en las últimas plagas que asolaron Egipto, la plaga del granizo, séptima, la plaga de las langostas, octava, y la plaga de las tinieblas, novena. Estas plagas se distinguen por su carácter altamente destructivo, devastando la nación de Egipto de una manera nunca antes vista. En cada una de ellas, la obstinación de Faraón se hace más evidente, y la fidelidad y protección de Dios hacia su pueblo son claramente manifestadas, ya que los israelitas en Gosén son librados de los efectos devastadores. El propósito de estas plagas es no solo liberar a Israel, sino también dejar un testimonio duradero de la grandeza de Dios para las futuras generaciones. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a analizar cada uno de los versículos. Empecemos analizando Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 29. Empecemos. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana, y ponte delante de Faraón, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Este versículo nos muestra la persistencia divina. A pesar de las plagas anteriores y la obstinación de Faraón, Dios le da una nueva oportunidad. Como pueblo, entendemos que la misericordia de Dios nos da múltiples oportunidades para volvernos a Él, incluso cuando endurecemos nuestro corazón. Versículo 14. Porque yo enviaré esta vez toda mi plaga a tu corazón, y sobre tus siervos, y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. En este versículo, se intensifica la advertencia. La plaga ya no es solo sobre la tierra, sino a tu corazón, lo que sugiere un ataque directo a la autoridad y la esencia del poder de Faraón. Nosotros vemos aquí que Dios no solo castiga, sino que busca que la humanidad reconozca su soberanía absoluta, demostrando que no hay deidad comparable a Él. Versículo 15. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plagas, y serás quitado de la tierra. Este versículo subraya la capacidad destructiva de Dios. Él podría haber aniquilado a Faraón y a Egipto en cualquier momento. Para nosotros, esto resalta la paciencia divina. Dios nos permite experimentar las consecuencias de nuestra desobediencia, pero a menudo con una intención redentora. Versículo 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En este versículo, descubrimos un propósito más profundo detrás del endurecimiento del corazón de Faraón, glorificar el nombre de Dios. No es que Dios le impidiera arrepentirse, sino que su soberanía permitió que la rebeldía de Faraón sirviera para una manifestación aún mayor de su poder. Como adventistas, creemos que Dios utiliza incluso las circunstancias más adversas para revelar su carácter, y para que su nombre sea proclamado universalmente. Versículo 17. Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. Este versículo señala la raíz del problema de Faraón, el orgullo y la soberbia. Él persiste en su desafío a Dios, a pesar de las evidencias. Para nosotros, esto es una advertencia sobre cómo el orgullo puede endurecer nuestros corazones y llevarnos a despreciar la voluntad divina, incluso ante las claras señales de Dios. Versículo 18. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. En este versículo, Dios anuncia la plaga del granizo con una especificidad impactante. La magnitud de esta plaga sería sin precedentes, enfatizando la seriedad de la situación. Nosotros entendemos que Dios nos da advertencias claras y específicas, dándonos tiempo para responder antes de que se cumplan sus juicios. Versículo 19. Envía,
pues, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que sea hallado en el campo y no fuere recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Este versículo muestra la misericordia de Dios incluso en el juicio. Se ofrece una vía de escape, una oportunidad para aquellos que decidan creer en su palabra y actuar en consecuencia. Nosotros aprendemos que Dios nos provee de maneras para protegernos de las consecuencias de la desobediencia, y que su advertencia es también una invitación a la obediencia para nuestra propia salvación. Versículo 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. En este versículo, vemos la respuesta de algunos egipcios. Algunos temieron la palabra de Jehová y actuaron con fe, poniendo a salvo a sus criados y ganados. Esto nos enseña que la fe se demuestra por la obediencia, y que no todos en Egipto tenían un corazón tan endurecido como Faraón. Versículo 21. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Este versículo contrasta con el anterior, revelando la incredulidad y la indiferencia de otros. Aquellos que no tomaron en serio la advertencia sufrieron las consecuencias. Nosotros, como creyentes, reconocemos la importancia de tomar la palabra de Dios en serio, y no endurecer nuestro corazón ante sus mandamientos. Versículo 22. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. En este versículo, se da la orden para que la plaga se manifieste. La autoridad de Moisés, delegada por Dios, se hace evidente al extender su mano. Nosotros entendemos que Dios nos llama a ser instrumentos en sus manos para la manifestación de su voluntad en la tierra. Versículo 23. Y extendió Moisés su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego discurría por la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Este versículo describe la manifestación del poder de Dios. El granizo venía mezclado con fuego, una demostración de poder que superaba cualquier fenómeno natural conocido. Nos maravillamos ante el control de Dios sobre los elementos, lo que nos da seguridad de que Él tiene dominio sobre toda la creación. Versículo 24. Hubo, pues, granizo, y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue una nación. En este versículo, se reitera la singularidad y severidad de la plaga. Fue una devastación sin precedentes. Esto nos recuerda que los juicios de Dios son serios y tienen un propósito claro, buscando la humillación y el reconocimiento de su poder. Versículo 25. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Este versículo detalla la destrucción total causada por el granizo. Afectó a personas, animales y toda la vegetación, dejando el campo arrasado. Nosotros vemos aquí la consecuencia de la rebeldía persistente, donde la vida y la prosperidad se ven gravemente afectadas. Versículo 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. En este versículo, se destaca la clara distinción que Dios hizo entre su pueblo y los egipcios. Mientras la destrucción asolaba Egipto, Gosén estaba protegida. Esto nos da la seguridad de que Dios nos protege en medio de la tribulación, y nos diferencia de aquellos que rechazan su autoridad. Versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Este versículo presenta la confesión de Faraón, que parece un atisbo de arrepentimiento. Sin embargo, su corazón aún no estaba completamente humillado. Para nosotros, esto nos advierte sobre las confesiones superficiales que no llevan a un cambio genuino de corazón. Reconocer la justicia de Dios es un paso, pero no es suficiente sin una entrega total. Versículo 28. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. En este versículo, Faraón pide intercesión, motivado por el alivio de la plaga, no por un verdadero arrepentimiento. Nosotros debemos ser cuidadosos de no buscar a Dios solo en momentos de dificultad, sino de cultivar una relación genuina basada en el amor y la obediencia. Versículo 29. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Este versículo muestra la confianza de Moisés en el poder de Dios y su respuesta inmediata a la petición de Faraón. Moisés actuó con la seguridad de que Dios honraría su palabra.
Nosotros, como creyentes, confiamos en la omnipotencia de Dios y en su capacidad para controlar todos los elementos, reconociendo que toda la tierra le pertenece. Versículo 30. Mas en cuanto a ti y a tus siervos, yo sé que todavía no temeréis la presencia de Jehová Dios. En este versículo, Moisés demuestra discernimiento espiritual. Él sabía que el arrepentimiento de Faraón no era sincero y que su corazón seguía endurecido. Esto nos enseña a ser perspicaces y a no confiar en meras promesas, sin un cambio evidente en el carácter. Versículo 31. El lino, pues, y la cebada fueron destruidos, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Este versículo detalla la extensión de la destrucción agrícola. La plaga del granizo afectó los cultivos en diferentes etapas de crecimiento. Como pueblo de Dios, comprendemos que las consecuencias de la desobediencia pueden ser amplias y afectar diversas áreas de nuestra vida. Versículo 32. Mas el trigo y el centeno no fueron destruidos, porque eran tardíos. En este versículo, vemos nuevamente la evidencia de la misericordia de Dios, incluso en medio del juicio. Algunos cultivos se salvaron porque no estaban listos para la cosecha, dejando una esperanza de recuperación. Esto nos muestra que Dios, en su sabiduría, siempre deja una puerta abierta para la provisión y la esperanza, incluso en tiempos difíciles. Versículo 33. Y salió Moisés de con Faraón y extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Este versículo muestra la obediencia de Moisés y la respuesta inmediata de Dios. La plaga cesó tal como había sido prometido. Para nosotros, esto es una confirmación de que Dios escucha y responde a las oraciones de sus siervos fieles. Versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. En este versículo, se revela la verdadera condición del corazón de Faraón. Su arrepentimiento fue solo temporal, motivado por el alivio, no por un cambio genuino. Esto nos enseña que el alivio de las dificultades no siempre produce una conversión duradera. El corazón humano puede endurecerse aún más en la prosperidad. Versículo 35. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Este versículo resume la triste realidad de la obstinación de Faraón. A pesar de todas las demostraciones de poder divino, su corazón permaneció endurecido, cumpliendo lo que Jehová había predicho. Para nosotros, esto subraya la importancia de responder con prontitud a la voz de Dios, antes de que nuestro propio corazón se vuelva insensible. Ahora vamos a analizar Éxodo capítulo 10, versículo 1 al 29. Versículo 1. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Este versículo inicia la descripción de la octava plaga, la de las langostas. Se reitera que Dios permitió el endurecimiento de Faraón para que sus señales se manifestaran plenamente. Nosotros entendemos que Dios nos permite ver los resultados de la elección humana, incluso cuando esa elección es la rebeldía, para que su gloria sea revelada. Versículo 2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. En este versículo, se revela un propósito fundamental de las plagas, ser un testimonio para las futuras generaciones. Como pueblo, somos llamados a recordar y transmitir las maravillosas obras de Dios, para que nuestros descendientes sepan que Él es Jehová, el Dios verdadero. Versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Este versículo muestra a Moisés y a Aarón confrontando nuevamente a Faraón, insistiendo en la necesidad de humillarse ante Dios. Para nosotros, esto es un recordatorio de que la humildad es clave para aceptar la voluntad divina. Dios no nos pide que sirvamos sin una entrega total. Versículo 4. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. En este versículo, se anuncia la inminente plaga de langostas como una consecuencia directa de la persistente desobediencia de Faraón. Esto nos enseña que las advertencias de Dios no son en vano, si ignoramos su voz, las consecuencias son seguras. Versículo 5. La cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Este versículo describe la devastación total que causaría la plaga de langostas, consumiendo lo poco que había quedado del granizo.
Nosotros vemos aquí la severidad del juicio de Dios cuando la resistencia es completa, dejando una desolación económica y ambiental. Versículo 6. Y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. En este versículo, se enfatiza la magnitud sin precedentes de esta plaga. Las langostas no solo devastarían los campos, sino que invadirían cada rincón de los hogares egipcios. Para nosotros, esto es una imagen vívida de cómo el pecado puede invadir cada aspecto de nuestra vida si no lo entregamos a Dios. Versículo 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Este versículo revela la creciente desesperación de los propios siervos de Faraón, quienes reconocen la ruina de Egipto y la necesidad de ceder ante Dios. Nosotros, como pueblo, somos llamados a ser una luz en medio de la oscuridad, y a veces, nuestra perseverancia en la fe puede influir en aquellos que nos rodean para que reconozcan a Dios. Versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? En este versículo, Faraón cede parcialmente, invitando a Moisés y a Aarón a servir a Dios, pero intentando controlar quién iría. Esto nos advierte sobre las negociaciones con Dios, donde buscamos una obediencia a medias. Dios nos pide una entrega total, sin condiciones. Versículo 9. Moisés respondió: Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Este versículo muestra la firmeza de Moisés al exigir la liberación completa de todo el pueblo, sin dejar a nadie atrás, incluyendo los bienes. Para nosotros, esto es una lección sobre la importancia de una entrega total a Dios. No podemos dejar nada atrás cuando nos entregamos a su servicio. Versículo 10. Y él les dijo: Así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. En este versículo, Faraón, con sarcasmo o una falsa preocupación, se niega a dejar ir a los niños, intentando usar una táctica de negociación para retener al pueblo. Nosotros comprendemos que el enemigo siempre intentará dividir y retener lo que es más preciado para nosotros. Versículo 11. No será así, id ahora vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Este versículo muestra el endurecimiento y la artimaña de Faraón, intentando limitar la adoración a Dios solo a los hombres. Esto nos enseña que el compromiso a medias no es aceptable para Dios. Él desea la adoración de toda la familia y de todo nuestro ser. Versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que la langosta suba sobre el país de Egipto, y coma toda la hierba de la tierra, todo lo que el granizo dejó. En este versículo, Dios da la orden para la plaga de langostas, ya que Faraón rehusó la entrega total. Esto nos recuerda que la desobediencia trae consecuencias, y que Dios no ignorará nuestro rechazo a su voluntad. Versículo 13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo sobre el país un viento oriental todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Este versículo describe la forma milagrosa en que las langostas llegaron a Egipto, traídas por un viento sobrenatural. Nosotros reconocemos que Dios utiliza los elementos naturales para cumplir sus propósitos, y que Él tiene control sobre todo lo creado. Versículo 14. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el territorio de Egipto en tan grande cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, semejante plaga de langosta no la ha habido nunca. En este versículo, se enfatiza la magnitud y singularidad de la plaga de langostas. Fue una invasión masiva que superó cualquier experiencia previa o futura en Egipto. Para nosotros, esto es un recordatorio de la abrumadora capacidad de Dios para ejecutar sus juicios. Versículo 15. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Este versículo detalla la devastación completa causada por las langostas, que dejaron a Egipto sin vegetación alguna. Nosotros comprendemos que la desobediencia persistente puede llevar a una pérdida total de las bendiciones y recursos. Versículo 16.
Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: He pecado contra Jehová vuestro Dios, y contra vosotros. En este versículo, Faraón vuelve a confesar su pecado, nuevamente bajo la presión de la plaga. Esta confesión, aunque repetida, sigue siendo superficial y motivada por el deseo de alivio, no por un cambio de corazón. Nosotros, como cristianos, debemos examinarnos para asegurar que nuestra confesión de pecado sea sincera y profunda. Versículo 17. Ruégoos ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y orad a Jehová vuestro Dios que quite de mí solamente esta plaga mortal. Este versículo muestra la desesperación de Faraón, pidiendo perdón solamente esta vez y el cese de la plaga. Esto nos enseña que la fe verdadera no busca atajos ni soluciones temporales, sino una transformación completa. Versículo 18. Y salió Moisés de delante de Faraón, y oró a Jehová. En este versículo, Moisés cumple la petición de Faraón, demostrando la prontitud del siervo de Dios para interceder, incluso por un corazón endurecido. Nosotros somos llamados a orar por aquellos que están en rebeldía, buscando su arrepentimiento. Versículo 19. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental, y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo, ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Este versículo describe el milagro de la remoción de las langostas. Un viento contrario las llevó al mar Rojo, limpiando completamente el país. Esto nos confirma que Dios tiene poder para deshacer la obra del enemigo, y restaurar lo que ha sido destruido. Versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. En este versículo, se reitera el endurecimiento del corazón de Faraón, a pesar del alivio de la plaga. Nosotros vemos aquí que el poder de Dios se manifiesta tanto en el juicio como en la paciencia, y que la libertad de elección humana puede llevar a una obstinación autodestructiva. Versículo 21. Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Este versículo introduce la novena plaga, la de las tinieblas palpables. Esta plaga fue un golpe directo contra los dioses egipcios del sol, como Ra. Para nosotros, esta oscuridad física representa la oscuridad espiritual que se produce cuando rechazamos la luz de Dios y la verdad. Versículo 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. En este versículo, se describe la manifestación de una oscuridad sobrenatural, tan densa que podía sentirse, que duró 3 días. Nosotros entendemos que Dios puede retirar su presencia de tal manera que el vacío resultante sea una oscuridad total, tanto literal como espiritualmente. Versículo 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Este versículo destaca el contraste nuevamente entre egipcios e israelitas. Mientras Egipto estaba sumido en una oscuridad total e inmovilizadora, los israelitas en Gosén tenían luz en sus hogares. Para nosotros, esto simboliza que en medio de la oscuridad moral y espiritual del mundo, Dios nos provee de su luz si permanecemos fieles a Él. Versículo 24. Entonces Faraón llamó a Moisés, y dijo: Ide, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. En este versículo, Faraón intenta una nueva negociación, permitiendo que las familias vayan, pero reteniendo el ganado. El enemigo siempre buscará retener algo de lo nuestro. Nosotros aprendemos que Dios nos pide una entrega completa, no podemos servirle plenamente si guardamos algo para nosotros mismos. Versículo 25. Y respondió Moisés: Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Este versículo muestra la determinación de Moisés de no ceder en la demanda de llevar todo el ganado, ya que los sacrificios requerían animales. Nosotros reconocemos que para adorar a Dios de la manera que Él lo indica, necesitamos todos los recursos que Él nos ha dado. Versículo 26. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. En este versículo, Moisés declara la absoluta necesidad de llevar consigo todo el ganado, enfatizando que no se dejaría ni una pezuña. Esto nos enseña la importancia de la obediencia completa y sin reservas a Dios. No podemos saber qué requerirá Él de nosotros en el futuro, por lo que debemos estar dispuestos a entregarle todo. Versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir. Este versículo reitera el endurecimiento del corazón de Faraón, que le impidió ceder completamente.
Para nosotros, es un recordatorio sombrío de las consecuencias de la resistencia continua a la voluntad de Dios, llevando a una incapacidad para arrepentirse. Versículo 28. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. En este versículo, Faraón, frustrado y lleno de ira, expulsa a Moisés y lo amenaza de muerte. Esto demuestra la escalada de la hostilidad cuando el corazón no cede ante la luz divina. Nosotros vemos cómo la maldad puede llegar a amenazar a los mensajeros de Dios. Versículo 29. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Este versículo marca el final de las confrontaciones directas entre Moisés y Faraón. Moisés acepta la declaración de Faraón, sabiendo que la próxima vez que se encontrarían sería en el contexto de la última y más terrible plaga. Para nosotros, este es un momento crucial que indica que el tiempo de la misericordia abierta para Faraón está llegando a su fin, y se acerca el cumplimiento del plan divino. En conclusión, en los versículos que hemos analizado, somos testigos de la intensificación del conflicto entre Dios y Faraón, manifestado a través de las plagas del granizo, las langostas y las tinieblas. Estas plagas no solo demuestran el poder omnipotente de Jehová sobre la naturaleza y los dioses egipcios, sino que también revelan la obstinación y el orgullo del corazón humano frente a la voluntad divina. Cada plaga es una advertencia, una oportunidad para el arrepentimiento, y a la vez una manifestación del propósito de Dios de liberar a su pueblo, y de que su nombre sea conocido en toda la tierra. Observamos cómo Dios protege a su pueblo en medio de la destrucción que asola a los impíos, diferenciando claramente a Israel de Egipto. A pesar de las aparentes confesiones de Faraón, su corazón se endurece repetidamente, lo que nos enseña sobre la naturaleza de la fe genuina frente a las soluciones temporales motivadas por el miedo. Finalmente, la firmeza de Moisés en exigir la liberación total, sin dejar ni una pezuña atrás, nos subraya la demanda de Dios de una entrega completa y sin reservas de todo nuestro ser y nuestros recursos. Este pasaje es una poderosa lección sobre la soberanía de Dios, las consecuencias de la desobediencia y la necesidad de una humillación y obediencia sinceras de parte nuestra. Como se relaciona Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 35, y Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 29, con toda la lección? El pasaje de Éxodo capítulo 9, versículo 13 a Éxodo capítulo 10, versículo 29, se relaciona directamente con la lección al describir tres de las plagas enviadas por Dios sobre Egipto: el granizo, las langostas y la oscuridad. La lección explica cómo estas plagas formaron parte del juicio de Dios, afectando a los egipcios y desafiando a sus deidades, como Osiris, dios de las cosechas, y Seth, dios de la tormenta. A lo largo de estos eventos, el faraón se negó repetidamente a liberar al pueblo de Israel, a pesar de la evidencia y las advertencias. El texto destaca la obstinación del faraón y cómo su orgullo impidió que cambiara de opinión, lo que llevó a la progresión de estas plagas y, en última instancia, al cumplimiento del propósito divino. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La lección de hoy, podemos aplicarla a nuestra vida espiritual de 5 maneras. Número 1. Reconocer y ceder ante la voluntad divina. Así como el faraón, a menudo podemos ser obstinados y resistir la voluntad de Dios en nuestras vidas. La lección nos insta a ser humildes y reconocer el poder y la guía de Dios, evitando la resistencia que solo nos lleva a mayores dificultades. Número 2. Las consecuencias del orgullo. El orgullo puede cegarnos y llevarnos a tomar decisiones perjudiciales, ignorando las advertencias y la evidencia. Es crucial examinar nuestras actitudes y estar dispuestos a ceder, cuando nuestro orgullo nos impide ver la verdad o actuar correctamente. Número 3. Confianza en la protección divina. La narrativa de la protección de Israel durante las plagas nos recuerda que Dios cuida de sus hijos incluso en medio de la adversidad. Nos anima a confiar en su provisión y protección en nuestras propias plagas o desafíos. Número 4. Escuchar la sabiduría y las advertencias. El faraón ignoró tanto las plagas como los consejos de sus propios siervos. Esto nos enseña la importancia de escuchar a quienes nos rodean y a la voz de la razón, especialmente cuando estamos cegados por nuestras propias convicciones o ego. Número 5. Reflexión sobre el liderazgo. Para aquellos en posiciones de liderazgo, la historia del faraón es una advertencia sobre los peligros de la intransigencia y la soberbia, y la importancia de la sabiduría, la humildad y la compasión en la toma de decisiones. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. Después de haber analizado Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 35, y Éxodo capítulo 10, versículo 1 al 29, la pregunta es:
¿Hasta qué punto consiguen estas plagas que el faraón cambie de opinión? Las plagas logran que el faraón reconozca momentáneamente su pecado y prometa liberar al pueblo, pero su arrepentimiento no es genuino. Cada vez que cesa la plaga, endurece su corazón nuevamente y se retracta. Así, su cambio de opinión es superficial y temporal. En resumen, la lección narra cómo Dios envía las plagas de granizo, langostas y oscuridad sobre Egipto para obligar al faraón a liberar a los israelitas. A pesar de la devastación generalizada y la evidente demostración del poder de Dios, el faraón, impulsado por su orgullo, se niega obstinadamente a ceder. Las plagas desvirtúan el poder de los dioses egipcios, mostrando que los ídolos no son nada. Incluso los propios siervos del faraón reconocen la mano de Dios y urgen a su rey a negociar, pero él se niega. Mientras Egipto sufre, los israelitas son protegidos milagrosamente de las plagas. La persistente negativa del faraón, a pesar de la evidencia y el sufrimiento de su nación, lo lleva a una ruina aún mayor, ilustrando la enseñanza de que la soberbia precede a la caída. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy jueves 24 de julio. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.